Bueno, Matías Olivero, bienvenido al canal de YouTube. Él es el presidente de la ONG Lógica, contador, abogado. Bueno, y la verdad que un trabajo muy extenso en relación a lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Cómo estás? Muy bien, Malena. Muchas gracias por esta nueva visita. Sí, nueva visita, que segunda entrevista. Yo la primera entrevista le comenté a la gente, hice un apartado donde dije, les pido disculpas, pero aparte, toda la entrevista era interesante, pero el final que tenía que ver con la Corte Suprema, que es algo que se habla poco en relación a lo de los impuestos, dije, justo no estuvo presente. Así que bueno, en esta oportunidad lo aprovechamos a Matías, que se acercó, para poder conversar un poco sobre esas temáticas. Vos sabés que me pasaste una noticia y hay un paper tuyo que escribiste hace muy poquito que tiene que ver con el Poder Judicial. Vos dijiste fundamentalmente el Poder Judicial es responsable del sistema fiscal más gravoso del mundo. ¿Por qué pones el foco en el Poder Judicial? Mira, originariamente lo que nosotros opinábamos desde Lógica, y yo específicamente, era como que la responsabilidad por lo que llamamos nosotros la tragedia fiscal era de los poderes políticos, es decir, el poder ejecutivo, legislativo, de los tres niveles de gobierno, digamos, en el gobierno de turno. Y que el Poder Judicial era, vamos a decir, una responsabilidad secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque el juez decide sobre fallos concretos, mientras que la ley se aplica en general. Pero después con el tiempo fui entendiendo y me hizo ver, digamos, más la realidad, este libro de los premios Nobel, que en su momento lo había hojeado, el de por qué fracasan los países. De Acemoglu y Robinson. Exactamente. Y lo que ellos dicen es, momento, antes que la responsabilidad de los políticos, antes que la sabiduría o no sabiduría de los políticos, influye mucho más las instituciones. El buen o mal funcionamiento de las instituciones tiene mucho más que ver con el éxito o fracaso de los países que lo bien o mal que, digamos, ejecuten las políticas económicas los políticos. Y bueno, y da todos ejemplos. Y entonces dije, a ver cómo se aplica esto en el caso de Argentina. Y entonces llegamos nosotros a la conclusión de que no tuvo ninguna, digamos, actuación funcional o secundaria, no. La actuación fue primaria. Si vos querés, en la primera línea de responsabilidad están los poderes políticos, sí, pero casi al mismo nivel está el Poder Judicial. Y pongamos algunos ejemplos, digamos, cuando fue el tema de las tasas municipales, tan en boga hoy, uno tiende ahora a echarle la culpa a los intendentes de turno, ¿no? Bien. El 6% en Lanús, en las distintas intendencias. Pero cuando uno mira de dónde viene esa locura fiscal de los intendentes, viene de un caso de Corte Suprema, que fue el caso ESO con Municipalidad de Quilmes. Vos haces un apartado en ese paper y decís el caso eso y hablas de una ilusión. Digo, ¿cómo se interpreta ese caso eso y cómo termina repercutiendo en que hoy los intendentes puedan definir estas tasas? Ahí, ¿qué era lo que se discutía? Primero lo que es una tasa y un impuesto. Y esa parte, la Corte Suprema lo tiene bien definido. Un impuesto es cuando vos haces un pago obligatorio sin contraprestación específica de parte del Estado. Te vienen servicios así generales, pero no contraprestación específica. En cambio, la tasa es por un servicio concreto, individualizado y específico. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y eso la Corte lo tiene bien definido. Ahora, una vez que califica de tasa, la forma de calcularlo, la Corte Suprema lo hace igual que si fuera un impuesto. Es decir, se puede calcular sobre lo que son los ingresos totales del vendedor. Los ingresos, y eso es lo mismo que ingresos brutos. Uh-huh. Con lo cual no se distingue en nada de lo que es un impuesto. Y eso, digamos, que llegó a decir la Corte Suprema, en el caso ESO con Municipalidad de Quilmes, al permitir que se calcule no sobre los costos de ese servicio, porque es una inspección de seguridad y higiene, vienen 3 inspectores, ¿cuánto vale la hora de esos 3 inspectores? Ponele que usaran algún material para hacer la inspección. Bueno, sumame las horas de esos inspectores, los materiales directos de esa inspección, de ese costo, y eso es el costo del servicio, punto. Pero vos imaginate, Malena, si yo te dijera que contrato un gasista para mi casa, para que me haga un chequeo,
viene, me hace el chequeo. Y cuando termina, me dice, bueno, estuve 4 horas, pero yo calculo mis honorarios en base a los ingresos anuales suyos. Pues, ¿qué diríamos? ¿No? Claro, es una barbaridad. Pero Digo, te contraté para un servicio específico. exactamente. ¿Qué tiene que ver mis ingresos totales? Y esto, en el caso de esa municipalidad de Quilmes, no solamente de los ingresos de la intendencia, sino de, digamos, de toda la jurisdicción. Pero contame el caso específico. ¿Qué es lo que sucedió en Quilmes? Allí era, bueno, el caso ESO, digamos, era la petrolera, y específicamente lo que se estaba discutiendo era si podía calcularse, entre otras varias cosas, si podía calcularse la tasa municipal sobre exclusivamente los servicios concretos y el costo de esos servicios o los ingresos totales, que era la pretensión de las municipalidades. Y ahí estaban, se llamó audiencia pública, la Corte Suprema, como era un caso muy importante, llamó audiencia pública. Fueron 21 intendentes representados ahí por distintos representantes que expusieron ante los ministros de Cortes en el estrado que estaban ahí. Y después fueron representantes de distintas ONGs, pero faltaron los más importantes, los consumidores. Porque al final del día, quienes pagan esas tasas son los consumidores, por traslado, digamos, de los vendedores de turno. No estuvieron presentes. Es decir, como no eran parte del caso, entonces ahí no se los llamó. Y eso es lo que generó esto que, año 2021, esto que aplica la tasa sobre los ingresos totales, generó el desmadre en las intendencias, desde el año 2021 especialmente. Ya venía con inercia de antes, pero este era el momento para ponerle el límite. Claro, porque vos lo que haces es marcás un precedente donde después se empiezan a iniciar con cascada, ¿no? Exactamente. Es decir, Cascada. hay que entender que la tolerancia judicial tiene un reverso. De un lado es tolerancia, del otro lado es incentivo. Es decir, el intendente dice, che, acá me están tolerando que apliquemos esto sobre los ingresos totales. Y ponele que estabas con el 1,5%, con el 2% de alícuota. Probemos con el 3%, probemos con el 4%, probemos con el 6%. Ahora, la locura es haber aceptado que esta base de cálculo eran los ingresos totales. Y ahora estamos discutiendo si el 6% es razonable o no, como por ejemplo en el caso de Lanús. Excelente. Bueno, hay una parte también donde vos hablás sobre que muchas de las sentencias se hacen o se basan en función de la emergencia del Estado y no del contribuyente. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Te voy a decir, de un lado, tengamos 2 columnas. De una columna, todos aquellos que reconocen que tenemos los impuestos más altos del mundo. ¿Ok? Lo dice el presidente a cada rato. Digamos, en cada discurso que tiene oportunidad, dice que tenemos los impuestos más altos del mundo, focaliza especialmente en lo que es la carga en el sector formal de la economía. Porque la presión fiscal general está licuada por la informalidad, por el 46% de informalidad. Y ahí no estamos tan mal en lo que es la presión fiscal general. Ahora, cuando vos la depurás de la informalidad, ahí rompemos el termómetro y tenemos los impuestos más altos del mundo en el sector formal de la economía, en el sector en blanco de la economía. Y la UIA también lo dice. Entonces, lo tenés al presidente. Cristina llegó a decir que tuvimos más de 100 impuestos y que hay muchos de ellos que se podrían eliminar. También lo dijo. Está en nuestras redes, País con Lógica, está esa parte, ese corto donde lo dijo. Bueno, la UIA lo dijo, el Banco Mundial lo dijo. 3 métodos distintos de 2 entidades distintas. El IARAF sale a decir anualmente cuántos impuestos tenemos, 155 actualmente. Salen artículos continuamente de la cantidad de impuestos que afrontamos en cada uno de los productos. Googlea la palabra, presión fiscal en la Argentina o presión fiscal más alta del mundo en la Argentina. Te salen más o menos 110 notas, artículos, videos hablando de ese tema de gente distinta, de una decena de fuentes distintas. Es decir, es un tema que está totalmente instalado. Pero y además hay memes por todos lados. Sí, sí. ¿Okay? Hay algo que vos comentás que de estos ya me pierdo, pero 145, 155 impuestos, digo, solamente hay un porcentaje muy bajo que termina con la recaudación total. Solamente 11 impuestos, más del 90% de la recaudación. ¿Para qué tenemos los otros? Hablamos de tributos, ¿no? Porque son impuestos, tasas y contribuciones.
Bueno, muy bien, eso en una columna. Nadie discute hoy que Argentina está entre los países con la carga fiscal más alta del mundo. Es, digamos, cuestión instalada. Vamos a la otra columna. ¿Vos sabés que no hay ni una sentencia que reconozca que tenemos los impuestos más altos del mundo, la inflación más alta del mundo? No hay ninguna sentencia que hable de la emergencia del contribuyente. No la hay. Pero eso ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? De la emergencia del Estado. De eso está lleno de casos. ¿Y eso por qué? Porque vos cuando tenés una sentencia, ponés en los primeros considerandos, pones los considerandos para poner en un marco el caso, ¿no? Entonces, en esos primeros considerandos, si vos hablás de la emergencia del Estado, agárrate, porque seguramente ese caso va a ser perdidoso para el contribuyente, ¿ok? Porque la cancha va a estar así de inclinada si te hablan de la emergencia del contribuyente. Mientras que, perdón, de la emergencia del Estado. Mientras que si te hablaran de la emergencia del contribuyente, que tenemos los impuestos más altos del mundo y que son confiscatorios, seguramente la cancha estaría a tu favor. No hay ni un solo caso. Tenemos 203 juzgados que atienden los casos fiscales. Claro, porque y no hay ni uno que reconozca esta realidad. Cuando vos decís lo de la sentencia, tiene que primero iniciarse una denuncia, digo, y entiendo que denuncias de contribuyentes debe haber centenares. Por supuesto, sea acción de repetición o que acciona el contribuyente para no pagar un impuesto, o que viene por el lado de la fiscalización de parte de las autoridades. De cualquiera de las dos maneras, los casos llegan a la justicia. Pueden iniciarse en el tribunal fiscal o en la justicia ordinaria, primera instancia, después va a Cámara y después termina yendo a la Corte. Ahora, ¿cómo puede ser que haya 203 juzgados y ni uno solo considere que la Argentina vive en un estado de emergencia del contribuyente y de impuestos más altos y de inflación más alta? En lugar de eso, tenés muchísimos casos que, como te decía, te hablan de la emergencia del Estado. Y vos sabés que hemos encontrado fallos donde 36 veces mencionan la emergencia del Estado a lo largo del caso. ¿Y emergencias de tipo? La emergencia de turno que declara, digamos, el Estado Nacional. La pandemia es una emergencia, pero exactamente, insólita. Exactamente. No, vivimos en estado de emergencia. Claro. Cuando termina una, que generalmente es por un año, la que últimamente le dieron a Milei es por un año, digamos, a veces es por 2 años, vivimos en estado de emergencia. Esto es como las moratorias, como los blanqueos, vivimos en constante estado de emergencia. Entonces, invocan el estado de emergencia para decir, bueno, como hay un estado de emergencia, entonces fallo en favor del Estado y en contra del contribuyente. Y hay una parte donde vos hablás de ilusión fiscal judicial. Me pareció un concepto que yo no lo conocía, siempre veo mucho lo que es la ilusión monetaria, pero no la ilusión fiscal judicial. Definime ese concepto. Claro, es como que los jueces viven en una ilusión que, fallando en favor del Estado, ese dinero que va al Estado va a derramar justicia distributiva mediante, ¿no? Justicia del Estado mediante, va a derramar en los 47 millones. Y especialmente en aquellos, digamos, que son los más necesitados. Bueno, ¿sabés qué? Los índices de pobreza indican que eso nunca ocurrió. Y que a medida que fue creciendo el Estado y el gasto público, duplicado en las últimas 2 décadas, la pobreza también fue creciendo. Entonces, eso es una ilusión. Creer que porque se falla en favor del Estado, eso va a derramar la ciudadanía, los índices demuestran lo contrario. Entonces, ahora, con esto que a partir del 1 de enero vamos a ver en los tickets... Ahí quiero entrar. Vamos a ver en los tickets los impuestos, eso va a demostrar que la ilusión fiscal judicial era simplemente eso, una ilusión. Porque claro, por ejemplo, no estaría nada mal que donde aparezca la incidencia de impuestos nacionales, provinciales y municipales, los supermercados pusieran allí no solamente la alícuota del intendente de turno, por ejemplo el 6% de Lanús, que pongan también entre paréntesis, fallo eso.
el fallo eso con Municipalidad de Quilmes, como diciendo, mira, es responsabilidad del intendente, pero también es culpa de la Corte. No vas a tener un ticket gigante como pasa también en otros lados, ¿no? Con el desglose de todos los Sí, impuestos. no va a ser tan largo Con los porque... fallos, digo. Sí, que pongan fallo eso nada más. Y listo. Pero, a ver, en Brasil lo han simplificado muy bien poniendo en 3 rengloncitos. Incidencia, impuestos nacionales, provinciales, municipales y listo. Digamos, no se pusieron a poner los 155 impuestos. No, Y tampoco 10. Ni tampoco los tienen. Exacto. Pero ahora, quiero, digamos, como parte como cerrar con esto porque me parece lo más importante. Matías llevó adelante todo lo que es el proyecto de el ticket y poder, la transparencia fiscal, que cada uno a nivel nacional se puedan desglosar los impuestos. El tema es que habíamos hablado la última vez que las provincias se tenían que adherir y las provincias que no se adherieran, bueno, iban a quedar al visto, digamos, de las personas que no querían blanquear qué impuestos cobraban. ¿Cómo está esa situación al día de hoy? Bueno, primero que nada, las provincias están expectantes porque esto implica adherirse a un régimen y todavía no salió la reglamentación. Entonces, mostrame las cartas y yo después veo si me adhiero, ¿ok? Con lo cual, es natural que hasta ahora no se haya adherido a ninguna provincia porque el régimen todavía no está reglamentado. ¿Cuándo va a salir? Se supone que en los muy próximos días. Primeros días de diciembre, esto debería salir. Va a salir un decreto, según también han anunciado, resolución del Ministerio de Economía, resolución de la AFIP y eventualmente puede haber alguna otra resolución más. ¿Qué es lo que se va a decir en la reglamentación? A nivel nacional van a decir cuáles son los impuestos que hay que considerar a estos efectos, porque la ley habla de impuestos indirectos nacionales. Bueno, definímelos, enumerámelos cuáles van a ser. Segundo, ¿cómo se va a exponer en el ticket? ¿Va a haber una sección especial? Aparentemente sí. ¿Va a haber una sección, digamos, donde va a aparecer toda esta información al contribuyente, como aparece en Brasil? Como acá hay que calcularlo a lo largo de toda la cadena productiva, porque se habla de incidencia en la formación de los precios, los impuestos no solamente inciden en el último eslabón, inciden a lo largo de toda la cadena. Entonces va a haber, supuestamente, según anunciado, un agente de cálculo que te va a calcular cuánto es que inciden los impuestos en los eslabones previos al vendedor, al supermercado. Bueno, perdón que el tema fue en su momento de ebullición del supermercado, pero ahora están respecto a las importaciones y cómo, por ejemplo, sucede con el vendedor minorista de un producto importado le compra al mayorista. Y bueno, ¿dónde está el impuesto? El impuesto lo adquiere el mayorista y después le suma un agregado. Exactamente, es decir, vos tenés que los precios los determina el mercado, pero los costos más los impuestos te funciona como piso. El precio de mercado te funciona como techo y el costo y los impuestos te funcionan como piso. Cuando vos el piso te supera, digamos, el precio de mercado, te saca el producto, te lo saca del mercado o por lo menos de la sección de mercado a la que iba dirigido. Por ejemplo, en la Argentina tenés vos que las zapatillas es un bien casi de lujo para en su momento, el año pasado, estaban incluso igual con el alquiler. Exactamente. Entonces, para cierta gente, te la saca de mercado esa zapatilla y no puede comprarse la zapatilla que querría y que a lo mejor en otro país es algo, digamos, totalmente de costumbre. Entonces, eso es lo que va a decir la reglamentación a nivel nacional. Y después tiene que venir la provincial, porque ingresos brutos y tasas municipales depende de la adhesión de las provincias. Y ahí hay 6 provincias que ya presentaron proyectos, digamos, el caso de Río Negro, el caso de La Pampa, el caso de Mendoza, el caso de Santa Fe, el caso de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, se presentaron proyectos y bueno, y veremos si finalmente se adhieren las provincias. Y ahora, respecto a, me pareció, lo volví a invitar a Matías, primero porque conoce un montón del tema, se encuentra con este proyecto que a partir del 1 de enero de 2025 debería comenzar a regir, pero una reflexión tuya respecto al Poder Judicial, ¿no? ¿Qué notás vos si en este último tiempo hubo un interés mayor en ayudar al contribuyente, si eso está parado? ¿Cómo lo ves? Mirá, a ver, no hay que meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Es decir, no corresponde meter a todos en la misma bolsa y hay algunos jueces que realmente son probos, son muy defensores de la Constitución, porque lo que estamos pidiendo acá es que simplemente apliquen la Constitución. Ahora, hay otra parte de la justicia, y incluyendo la Corte Suprema, donde
no se está actuando al nivel de tener la Argentina los impuestos más altos del mundo. Si vos tenés los impuestos más altos del mundo, esperás de la justicia que sea impecable e implacable. Es decir, tiene que ser proporcional al despropósito fiscal que estamos teniendo. No puede haber tolerancia, porque si vos tenés tolerancia, incentivás a los intendentes, gobernadores y eventuales presidentes a seguir sancionando impuestos. Entonces, eso está faltando, digamos, está faltando una justicia mucho más implacable. Nosotros en ese artículo que comentás decimos, toda organización es reflejo de su cabeza, y en la cabeza, en la Corte Suprema, desde el año 83 que nosotros hicimos el estudio, pasaron 23 ministros de la Corte Suprema. Ni uno solo es especialista en temas fiscales. Ni uno. Es decir, tenés expertos en derecho de familia, en derechos reales, expertos en derecho de defensa del consumidor, pero no tenés ninguno experto en temas fiscales. Y vos fijate, hay cierta también asimetría, contradicción, en cuál es la agenda de hoy. La agenda de hoy, ¿qué la representa? El Pacto de Mayo. Veamos los 10 puntos. De los 10 puntos, vos tenés reforma tributaria, reforma de gasto público, coparticipación federal, equilibrio fiscal y reforma previsional. Todas cuestiones tributarias. 5 de 10 son temas fiscales. ¿Y no mandamos un experto en lo fiscal a la Corte Suprema? ¿Mandamos un experto en derecho penal? ¿Qué nos agrega? ¿Quién dice hoy que los temas penales están candentes y son relevantes? Acá vos tenés que la Corte Suprema va a tener que atender todos los casos del dislate fiscal que hemos vivido en estos últimos 10 años especialmente. Te podría decir 20, pero digamos 10 años especialmente, más todas las nuevas normas fiscales que se van a sancionar de ahora en más. Con lo cual va a ser el tema del momento. ¿Cómo puede ser que no tengas un experto en lo fiscal? Y no cualquier experto en lo fiscal, sino un experto en lo fiscal de los que han demostrado que defienden la Constitución, en sus sentencias, en la doctrina, en la academia, donde sea, pero de los que defienden la Constitución, no de los fiscalistas que han sido funcionales a la tragedia fiscal. Esos, para poner uno de esos, dejá las cosas como están. Meté un experto en lo fiscal de los que son defensores de la Constitución. Bueno, es interesante, a ver, me acuerdo cuando en el Congreso, Milei, presidente economista, y en el Congreso también empezaron a aparecer legisladores distintos a los que, a ver, se me ocurre Martín Tetaz, como también en su momento creo que Moritán, hubo un recambio donde la gente empezó a elegir representantes que entiendan de economía. ¿Verdad? Todos decís, tenemos presidentes que son abogados, perfecto, sí, pero acá tenemos un desmadre económico y una distorsión de tinte económico fenomenal. Totalmente. Bueno, lo invité a Matías justamente para hacer un poco también hincapié en la parte judicial, ¿no? Que siempre queda un poco relegada. Contale a la gente dónde te encuentran, redes sociales y dónde es la página de Lógica, donde también está buenísimo porque hay muchos ejemplos de impuestos y demás. Sí, a ver, la página web es logica.org.ar y ahí de todos estos temas que estuvimos hablando siempre van a encontrar un artículo largo y un artículo corto. Una nota de prensa de 2 paginitas, digamos, y un artículo por ahí, como en este caso del Poder Judicial, que es un artículo como de 20 páginas, ¿ok? Y como esto, también hay artículos de ¿por qué el tema del ticket? ¿Por qué impulsamos desde Lógica el tema del ticket? Bueno, lo impulsamos por nuestra falta de cultura fiscal. Y ahí hay un artículo sobre la falta de cultura fiscal y después el que no quiere leer mucho lee una nota que lo resume, ¿ok? También sobre el tema de la Corte Suprema, nosotros nos presentamos ante el Ministerio de Justicia, también está esa presentación. Así que todo eso está en nuestra página web. En las redes estamos como País con Lógica. En País con Lógica, en Instagram, Twitter, en todas las redes, allí estamos. Y bueno, y obviamente abiertos a todos los seguidores y quienes quieran hacer comentarios para cada una de las piezas comunicacionales que presentamos. Bueno, como siempre, lo que yo hago es presionar al invitado. Cuando se reglamente vas a volver. Por supuesto. Así nos comentamos un poco y vamos a ver qué provincias se adhieren o no. Bueno, Matías, gracias por acercarte. Bueno, muchísimas gracias, Malena.